Hola amigos de Matemáticas al Día. En este video realizaremos un ejemplo donde aplicaremos las razones trigonométricas con dos triángulos superpuestos. Vamos a realizar el ejemplo número 1. Dice así. Ejemplo 1. Para medir la altura de un edificio, una persona se dirige en línea recta hacia este y realiza dos observaciones desde el suelo hacia su terraza. En la primera observación mide un ángulo de elevación de 32 grados. Y en la segunda mide un ángulo de elevación de 56 grados. Si la distancia entre las dos observaciones es de 30 metros, ¿cuál es la altura del edificio? Bueno, para resolver este ejercicio vamos a realizar una serie de pasos. Primer paso, vamos a hacer la lectura del problema, que fue lo que acabamos de hacer. Segundo paso, vamos a hacer un esquema o dibujo de la situación, donde van a aparecer los datos y las incógnitas. Como tercero vamos a elegir la o las fórmulas para que nos ayuden a resolver el problema. Y como cuarto paso vamos a resolver las distintas operaciones que están en las fórmulas para hallar la variable que me están pidiendo. Bueno, vamos a proceder con el segundo paso, ya que hicimos la lectura del problema, ¿cierto? Entonces, podemos ayudarnos preguntándonos de qué trataba dicho problema. En este caso, trata de un edificio en el cual una persona se va a dirigir hacia ese edificio y va a realizar dos observaciones. Digamos que la primera observación la hace en este punto y de ahí, desde el suelo hacia la terraza del edificio, mide el ángulo de elevación y la medición nos habla de que es de 32 grados. Luego en otro punto sabemos que es más adelante porque el ángulo es mayor. Vuelve y hace la observación hacia la terraza y el ángulo de elevación medido es de 56 grados. Nos dicen que la distancia entre las dos observaciones, o sea, esta distancia, es de 30 metros. Y nos preguntan cuál es la altura del edificio. Bueno, aquí tenemos el esquema con los datos y las incógnitas. Bueno, en el dibujo vemos que este datico nos hace falta, o esta distancia, como es desconocida, no nos lo da el problema, vamos a llamarla una distancia X. Bueno, vamos a pasar al paso 3 y vamos a elegir la fórmula. Bueno, aquí vemos que tenemos un triángulo rectángulo. Para solucionar el triángulo rectángulo necesitamos mínimo tener un ángulo y un lado. En este caso vemos que tenemos solamente el ángulo. Por lo tanto no podemos solucionar este triángulo a menos de que relacionemos dos variables para obtener una ecuación con dos incógnitas y tratemos de buscar otra ecuación que tenga las dos incógnitas. Para esto vamos a relacionar el cateto opuesto, que es h, y el cateto adyacente, que sería x. Entonces la relación que vamos a aplicar es tangente de 56, que se define como cateto opuesto, o sea h, sobre cateto adyacente, que en este caso es x. Bueno, aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas. Necesito otra ecuación con esas dos incógnitas. Entonces vamos a tomar este segundo triángulo rectángulo y vamos a relacionar nuevamente el cateto opuesto y el adyacente, que sería toda esta longitud que involucra la variable x. Entonces aplicamos tangente de 32 grados, que es cateto opuesto, o sea h, sobre cateto adyacente, que en este caso sería 30 más x. Bueno, ya tenemos las dos ecuaciones con dos incógnitas, hay que solucionarla por cualquier método. Vamos en este caso a resolverla por el método de igualación, que consiste en despejar una variable en la misma variable en las dos ecuaciones.
Entonces en la primera ecuación vamos a despejar la variable h, que es más fácil de despejar. De aquí tengo la misma ecuación y esta variable x que está dividiendo pasaría al otro lado a multiplicar. E inmediatamente queda despejada la h. Esta ecuación la vamos a llamar o bautizar como ecuación 1. En la segunda ecuación, o sea esta, vamos a hacer lo mismo. Este paréntesis que está dividiendo, vamos a pasarlo al primer miembro a multiplicar y nos quedaría de esta forma. Y la h de una vez queda despejada y este sería nuestra segunda ecuación. Ya tengo las dos ecuaciones con las dos incógnitas, tengo despejada la misma variable y ahora vamos a igualar. Igualando la ecuación 1 con 2, nos quedaría que x tangente de 56 va a ser igual a 30 más x por tangente de 32, ya que estas dos expresiones corresponden a ser igual a h. Veamos lo que hicimos. Entonces acá teníamos dos ecuaciones con dos incógnitas y al igualarlas las llevamos a una sola ecuación con una sola incógnita, que ya es despejar. Bueno, entonces esto sería igual a x tangente de 56 igual, y este paréntesis que está multiplicando a la tangente, cada uno de los términos multiplicaría el término de afuera, o sea que aquí quedaría 30 por tangente de 32, vamos a dejarlo indicado, más x por tangente de 32, que también lo vamos a dejar indicado. Debemos agrupar ahora los términos semejantes en un mismo lado. Entonces, este igual, vamos a colocarlo aquí, y este término, x tangente de 56 y x tangente de 32, que son semejantes ya que contienen la variable x, vamos a dejarlo en el lado izquierdo. X tangente de 56 quedaría con el mismo signo porque no lo hemos cambiado de lado, y x tangente de 32 que pasa del derecho al izquierdo y estaba sumando pasaría a restar. El otro término, x tangente de 32, como está en el lado derecho y lo vamos a mantener ahí, no cambia de signo. Bueno, ahora vemos que tenemos un término que es común, que es x, y lo vamos a factorizar. Entonces x quedaría factor común de tangente de 56 menos tangente de 32 igual a esta expresión. Ahora, la expresión que está dentro del paréntesis está multiplicando a la x, luego pasaría a dividir. Nos quedaría entonces que x es igual a 30 tangente de 32 sobre este paréntesis, que nos quedaría tangente de 56 menos tangente de 32. Este resultado lo podemos buscar en la calculadora. Hay que tener cuidado que en el denominador debemos escribir paréntesis en esta parte y cerrar con paréntesis acá para que el resultado sea el correcto. La respuesta sería 21,85 metros. Bueno, ahora podemos encontrar el valor de h reemplazando este valor en la ecuación 1 o en la ecuación 2. Es más fácil en la ecuación 1, entonces vamos a realizarlo ahí. No hay ningún problema si otro lo resuelve acá, que también es igual de fácil, pero esta es mucho más simple. Reemplazando en la 1, h es igual a x por tangente de 56. Reemplazamos x por 21,85 metros. En la calculadora multiplicamos ese valor por tangente de 56 y nos dará el resultado de la altura del edificio, que en este caso es 32,39 metros. Bueno amigos, si valoras el trabajo realizado en este video, suscríbete, dale like, activa la campanita, comenta y comparte. Muchas gracias.